La mayoría de nosotros tenemos una comprensión bastante buena de los principales eventos que están registrados en nuestros libros de historia, pero hay algunos acontecimientos históricos que son más oscuros y que parecen no tener una explicación lógica. Se espera que con el tiempo y con más investigaciones aprendamos más sobre estos casos y que finalmente se encuentren algunas respuestas. Número 20. La erupción minoica de Thera, un evento catastrófico que diezmó una isla, ha sido difícil de fechar con precisión durante mucho tiempo, aunque la estimación actual es alrededor del año 1600 a.C. La datación es crucial para determinar con precisión el impacto de la erupción en varias sociedades antiguas y para proporcionar un marcador cronológico, como la capa de escombros, para otros hallazgos arqueológicos. Un estudio de 2025 no identificó el año exacto, pero sí aclaró la relación de la erupción con la cronología del Antiguo Egipto. Anteriormente, la fecha de 1600 a.C. se asociaba con el reino egipcio temprano, y algunos vinculaban el impacto de la erupción con una inscripción sobre una gran tormenta fechada en 1550 a.C., pero alinear con precisión los eventos egipcios con fenómenos externos es un reto, especialmente durante los periodos intermedios menos documentados. Usando la datación por carbono en materiales asociados con las dinastías 17 y 18 y objetos de la erupción de Thera, los investigadores descubrieron que la erupción de Thera es anterior a los objetos del Nuevo Reino. El estudio sugirió que la dinastía 18, comenzando con Ahmose, empezó alrededor del 1539 a.C., no en el 1580 a.C. Esto extiende el tercer periodo intermedio y sitúa la erupción de Thera dentro de él. En consecuencia, los famosos faraones del Nuevo Reino habrían interactuado con los grupos minoicos posteriores, lo que podría cambiar nuestra comprensión del intercambio cultural. Aunque la fecha exacta sigue siendo un misterio, el estudio confirma que la erupción de Thera ocurrió antes de que la dinastía de Ahmose gobernara Egipto. Número 19. A lo largo de los siglos, los arqueólogos han descubierto algunos artefactos asombrosos que parecen no tener explicación. Algunos se encuentran en los lugares menos probables, donde no deberían estar, mientras que otros fueron hechos por personas de las que nunca habíamos oído hablar antes. Se dice que algunos contienen maldiciones y otros muestran representaciones de animales y objetos que no hemos podido identificar, lo que lleva a algunos a creer que fueron creados por seres de otro mundo o civilizaciones que se han perdido en el tiempo. Luego están esos artefactos que se dice que están embrujados o poseídos por una entidad maligna. Estos reportes usualmente se toman con escepticismo, pero muchos visitantes de la sala egipcia del Museo de Manchester siguen insistiendo en que uno de los artefactos en exhibición ahí tiene voluntad propia. La pieza en cuestión es una estatuilla funeraria del Reino Medio que está en exhibición en una vitrina en el museo. Al principio, se pensó que solo era otro de los cientos de artefactos egipcios antiguos que se han descubierto a lo largo de los años. Pero un día, todo eso cambió. En febrero de 2013, el curador del museo, Campbell Price, estaba guiando a un grupo de turistas por la sección egipcia cuando notó algo extraño que no debería haber sido posible. La estatuilla, que se llama Nab-Senou, habría sido enterrada con el faraón en la antigüedad, ya que se creía que actuaría como un recipiente secundario para el espíritu del faraón en caso de que su momia fuera destruida. Cabe señalar que la momia y la estatuilla fueron donadas al museo en 1933 y desde entonces han sido mantenidas separadas una de la otra. El día en cuestión, Price se sorprendió cuando notó que el artefacto estaba orientado en la dirección equivocada y no tenía explicación de por qué. Le preguntó al resto del personal del museo si alguien lo había movido, pero nadie lo había hecho. Además, solo unas pocas personas tenían llaves de esa vitrina en particular, pero nadie habría movido la estatua sin consultarlo con él primero. Abrió la vitrina, volvió a colocar la estatua en su posición original y cerró la vitrina con llave una vez más. Al día siguiente, estaba mirando en otra dirección de nuevo y al día siguiente se había movido una vez más. Él creía que tenía que haber una explicación lógica para esto, como vibraciones que él y sus visitantes no podían sentir. Pero ninguno de los otros artefactos en la misma vitrina se había movido en absoluto, y Price quedó desconcertado. Como se sospechaba que alguien había logrado entrar a la vitrina, se apuntó una cámara hacia ella y tomaría una foto cada minuto. Cuando revisaron las imágenes, el personal del museo se sorprendió al descubrir que el artefacto giraba por sí solo, mientras los otros permanecían perfectamente quietos.
Se sugirió que la rotación podría haber sido causada por una fricción diferencial, lo cual es ciertamente una explicación plausible, pero Price seguía siendo escéptico. Informó que la estatuilla había estado colocada en la misma vitrina durante algún tiempo y que nunca se había movido antes, lo cual no sería el caso si este tipo de fricción fuera la causa. Muchos expertos han opinado sobre esta teoría, pero nadie ha podido explicar por qué el artefacto de repente comenzó a comportarse de esta manera cuando antes permanecía perfectamente inmóvil. Sigue en exhibición hoy en día para que cualquiera pueda verlo, si es lo suficientemente valiente, claro. Número 18. Hace casi 200 años, 129 hombres desaparecieron sin dejar rastro en busca del legendario Paso del Noroeste. Desde entonces, el destino de la expedición Franklin ha sido un misterio inquietante que muchos han intentado resolver. Aunque ahora ya se conoce, a grandes rasgos, cuál fue su aterrador final, todavía hay muchas piezas faltantes en el rompecabezas que los historiadores intentan armar. En 2024, se encontró una nueva pieza de ese rompecabezas cuando finalmente se identificaron unos restos asociados con la expedición. La expedición Franklin fue una misión para encontrar el Paso del Noroeste, una ruta marítima que conecta los océanos Atlántico y Pacífico al norte de Canadá. Muchos habían intentado encontrarlo antes, y en 1845 fue el turno de Sir John Franklin. Llevó 2 barcos, el Erebus y el Terror, hacia el norte helado, pero nunca regresarían. Con el paso del tiempo, la familia y los amigos de los marineros desaparecidos presionaron al gobierno para que saliera en busca de sus seres queridos desaparecidos. La campaña fue encabezada por la esposa de Franklin y finalmente se envió una misión de rescate. En 1859, una expedición descubrió un montículo de piedras en la isla del Rey Guillermo con una nota sombría en su interior. El mensaje fue escrito por James Fitzjames, segundo al mando del Erebus. Reveló que Franklin había fallecido y que los 2 barcos habían quedado atrapados en el hielo. Después de varios inviernos, los hombres se vieron obligados a abandonar el barco y partir sobre el hielo en busca de la desembocadura del Río Negro. Con el tiempo, se encontrarían más cuerpos a lo largo de esa ruta y los inuits locales pudieron proporcionar más información. Describieron a hombres demacrados que comieron a sus compañeros caídos mientras luchaban por sobrevivir. Los restos que se encontraron fueron enterrados de nuevo, y no fue hasta los años 90 que fueron redescubiertos por investigadores que estudiaban el destino de la expedición Franklin. Había 2 grupos principales de restos, que fueron cuidadosamente excavados y estudiados. Luego fueron enterrados de nuevo en un montículo conmemorativo de piedras. Aunque se sabe que los hombres formaban parte de la expedición, las identidades precisas seguían siendo un misterio. Más de 100 marineros seguían vivos cuando Fitzjames escribió su mensaje en la isla del Rey Guillermo. Aparentemente, ninguno de ellos sobrevivió al viaje hacia el río Beck. Pero ¿quién cayó y cuándo seguía siendo desconocido? Para los años 90, no había nada que pudiera usarse para identificar a los hombres, excepto el ADN. Un estudio de 2013 recolectó ADN de varios restos y comenzó a compararlos con familiares conocidos. En 2021 se logró la primera coincidencia cuando un conjunto de restos fue identificado como John Gregory, un ingeniero a bordo del HMS Erebus. Ninguno de los otros descendientes que proporcionaron ADN coincidió con alguno de los restos. Pero después de esta primera ronda de pruebas, se identificó a un nuevo descendiente. Era el primo segundo, separado por 5 generaciones, de Fitzjames, un descendiente directo por línea masculina del bisabuelo de Fitzjames. El nuevo ADN se comparó con los restos y se encontró una coincidencia. El hecho de que Fitzjames fuera un oficial de alto rango en la expedición hizo que el descubrimiento fuera un hallazgo interesante. Se cree que escribió el mensaje del montículo de piedras solo unas semanas antes de fallecer. Pero lo que hizo que el hallazgo fuera particularmente perturbador fueron las marcas descubiertas en los huesos de Fitzjames. A diferencia de los restos de John Gregory, había señales claras de que los restos de Fitzjames habían sido cortados después de que falleció. Había sido consumido mientras sus compañeros soldados usaban lo que podían para intentar sobrevivir, y esto confirmó que todavía había otros con vida cuando Fitzjames falleció. También reveló que el rango no fue suficiente para evitar que los hombres lo consumieran. El descubrimiento les dio a los investigadores más información sobre cómo debieron ser esas últimas semanas para los sobrevivientes. El trabajo para resolver el misterio de los otros restos encontrados junto a Fitzjames continúa. Número 17.
Se dice que la cultura campaniforme fue fundamental para traer la Edad de Bronce a Gran Bretaña y que podrían haber ayudado a rediseñar Stonehenge, pero sabemos muy poco sobre esta civilización y las vidas que llevaron. Ahora se cree, gracias al análisis de ADN, que el pueblo de la campana llegó a Gran Bretaña en algún momento entre el 2400 y el 2600 a.C. y que su llegada marcó el final del período neolítico. Además, se dice que su ADN reemplazó casi por completo al de los habitantes originales de Gran Bretaña, lo que significa que casi ninguno de los habitantes originales de la isla está relacionado con los humanos modernos que viven ahí ahora. Esto se determinó durante un estudio que comparó el ADN de personas que fueron enterradas en Gran Bretaña antes y después de la llegada de este enigmático pueblo. El investigador principal, el profesor Ian Barnes, informó que el ADN encontrado en los restos de personas enterradas después de su llegada era notablemente diferente al de los habitantes originales, lo que sugería que hubo un cambio masivo de población. El pueblo de los vasos campaniformes recibió este apodo gracias a su distintivo estilo de cerámica. Hace unos 4.500 años comenzaron a producir cerámica en forma de campana que nunca se había visto antes y que fue la primera que se vio en lo que hoy es España y Portugal. Este estilo rápidamente se puso de moda en Europa y un siglo después se vio por primera vez en Gran Bretaña. Aunque no se ha encontrado una explicación sólida para esto, los estudiosos han sugerido que el pueblo del vaso campaniforme estaba en proceso de una migración masiva y que llevaban este estilo de cerámica con ellos a donde quiera que iban. A lo largo de unos pocos cientos de años, más personas del pueblo del vaso campaniforme llegaron a Gran Bretaña y en poco tiempo prácticamente habían reemplazado el ADN de los habitantes originales de la zona. Incluso tenemos una buena idea de cómo se veían. Gracias al ADN que se analizó, los investigadores creen que tenían la piel clara, el cabello claro y los ojos de color claro. En el momento de su llegada, los nativos de Gran Bretaña normalmente tenían ojos marrones, cabello castaño y piel de color oliva, lo cual ciertamente ya no es el caso. Esto parece respaldar la teoría de que los habitantes originales fueron reemplazados gradualmente, ya que el pueblo del vaso campaniforme habría tenido hijos con la gente nativa, quienes eventualmente quedaron en el olvido. En cuanto a los orígenes del pueblo del vaso campaniforme, inicialmente se creía que provenían de Liberia, pero los expertos no están 100% seguros de esto. Y también se ha sugerido que se mezclaron con cazadores-recolectores en Europa antes de viajar a Gran Bretaña, lo que significa que su ADN también había sido alterado antes de su llegada. No es normal que el ADN de un grupo domine completamente y termine opacando al de otro, pero algunos académicos creen que hay una explicación para esto. Ellos piensan que pudo haber estallado una epidemia y que después vino la tragedia. Es muy posible que la gente del vaso campaniforme fuera inmune a los efectos de la enfermedad y que los británicos originales no lo fueran. Así, la gente del vaso campaniforme habría continuado prosperando mientras los británicos sucumbían a la plaga, lo que resultó en que su ADN disminuyera a lo largo de muchos años. Incluso se ha sugerido que empezaron a usar Stonehenge y muchos otros sitios neolíticos que se habían construido en Gran Bretaña y que pudieron haber participado en el rediseño del famoso monumento, aunque esto no se ha comprobado. Ellos introdujeron a los nativos de Gran Bretaña a la metalurgia, el tiro con arco y su estilo distintivo de cerámica. Si alguna vez se llega a comprobar definitivamente algo de esto, podría cambiar los libros de historia tal como los conocemos. Pero por ahora, todavía tenemos mucho que aprender sobre estos antiguos pueblos del vaso campaniforme. Número 16. Los eruditos chinos documentaron históricamente eventos astronómicos como estrellas invitadas. En 1408, uno de estos objetos brillantes apareció en el cielo nocturno durante unos 10 días cerca de la Vía Láctea. Su breve descripción dificultó la identificación para los científicos modernos, quienes cuestionaron su autenticidad. El misterio se resolvió en 2025 con el descubrimiento de un memorial detallado de 1408 dirigido al emperador por parte de la Oficina Astronómica Imperial. Describía el objeto como una lámpara de copa de aceite cerca del asterismo Niandao, con un color amarillo puro, suave y brillante. Esta descripción positiva probablemente fue influenciada por la necesidad de presentar buenos presagios al emperador. Los astrónomos modernos ahora creen que este objeto estacionario e inmutable fue una supernova, una erupción estelar como la que creó la nebulosa del Cangrejo en 1054, también registrada por astrónomos chinos. Aunque el remanente del evento de 1408 aún no ha sido identificado, los científicos están investigando la región conocida. Las posibilidades incluyen Seca Vulpeculae.
Y la identificación de estas antiguas novas y supernovas ayuda a la ciencia moderna a entender la historia y el futuro de los objetos celestes. Número 15. En los años 1400 y 1500, la noble familia Corte-Cortereal, que provenía de España, era conocida por su amor a la exploración de los océanos del mundo. Los dos hijos de la familia, Gaspar y Miguel, heredaron este amor de su padre, João João Vaz Cortereal. Se decía que Gaspar era el verdadero aventurero de los dos, ya que creció escuchando historias de tierras lejanas y rápidamente aprendió a leer mapas. Su deseo de aventura solo se incrementó con los descubrimientos que otros exploradores habían hecho para 1500, los cuales incluían nuevas rutas comerciales, nuevos continentes, territorios y razas que nunca antes habían visto. Ya de adulto, Gaspar fue elegido por el rey Manuel I de Portugal para unirse a otros exploradores en el descubrimiento de nuevas áreas. Y en su viaje inaugural podría haber llegado a Groenlandia, aunque esa teoría sigue siendo debatible. Afirmaría que antes de que él y sus hombres pudieran pisar tierra firme, el mal clima los obligó a regresar, pero tenía toda la intención de volver con más hombres. Una vez que reunió a un gran grupo de exploradores en 1500, uno zarpó de nuevo, esta vez con 3 barcos. Cuando llegaron a la zona, encontraron que avanzar era difícil debido a las condiciones heladas. Los barcos no estaban construidos para romper el hielo, así que Gaspar decidió cambiar de rumbo y se cree que el grupo desembarcó en Terranova o posiblemente en Labrador. La expedición había sido un éxito y Gaspar llevó consigo a Portugal a unas 60 personas que vivían en esta zona. Pero algo que desconocemos sucedió en el camino, ya que los otros 2 barcos llegaron sanos y salvos, pero el de Gaspar no apareció por ningún lado. Miguel no aceptaría que su hermano simplemente hubiera desaparecido, y como también amaba la aventura y le habían prometido parte de las tierras descubiertas, decidió emprender la búsqueda de Gaspar. En 1502 reunió a un nuevo grupo de marineros y con 3 barcos zarpó de Lisboa. Se dirigió de regreso al área donde su hermano fue visto por última vez, lo que significaba que él y sus hombres tenían que atravesar las mismas aguas heladas que Gaspar y sus tripulaciones habían encontrado. Esto no resultó ser un gran problema, ya que llegaron al área sin mayores dificultades. Pero entonces, Miguel cometió un error fatal. Decidió que necesitaban cubrir más terreno más rápido y ordenó que los 3 barcos se separaran. Acordaron reunirse en un lugar específico a mediados de agosto de ese año, y 2 de los barcos sí llegaron, pero el de Miguel había desaparecido, igual que el de su hermano. Se ha especulado que su barco fue dañado irreparablemente por el hielo o que se hundió durante una tormenta. Sin embargo, la familia Corte-Cortereal no se dio por vencida. En 1503, su hermano, Vasco Anes, envió 2 barcos a la misma zona para buscar a sus hermanos, ya que, comprensiblemente, no se le permitió acompañar la expedición. Y algunos historiadores han especulado que uno o ambos hermanos decidieron no regresar a Portugal y que vivieron muchos años en una de estas zonas. Pero esto, por supuesto, nunca se ha comprobado y los historiadores solo pueden especular sobre lo que les sucedió a los hermanos Corte-Cortereal hace todos esos siglos. Número 14. La gran mayoría de las películas históricas de la era del cine mudo se han perdido con el tiempo. El almacenamiento inadecuado, incendios en almacenes y la destrucción deliberada contribuyeron a la pérdida de miles de películas que nunca volverán a ser vistas. Pero a pesar de estas dificultades, los conservadores de películas y aficionados siguen buscando rollos de estas películas históricas. En 2024, otra de estas películas perdidas fue redescubierta más de un siglo después de que se hiciera por primera vez. El corazón de Lincoln fue una película muda de 1922 dirigida por Francis Ford. Ford era el hermano mayor de John Ford, quien ganó múltiples premios por su dirección en años posteriores. Ambos hermanos Ford tenían un gran interés en Abraham Lincoln y la Guerra Civil e hicieron varias películas sobre el expresidente. Francis había creado una película muda corta sobre el presidente en 1915 y regresó a la historia años después cuando planeaba una obra más larga. El corazón de Lincoln fue nombrada así por esa película anterior, la cual fue rehecha y se le añadió un prólogo. La película trataba sobre 2 soldados que luchaban en bandos opuestos durante la Guerra Civil. El soldado de la Unión estaba saliendo con la hermana del confederado y cuando capturaron a su cuñado decidió dejarlo ir. Esto llevó a que arrestaran al soldado de la Unión y lo trataran como espía. Francis Ford interpretó a Lincoln en la película, mostrando al presidente deliberando sobre si debía salvar al soldado o no.
La película solo se proyectó por un solo día en 1922 y no mucha gente la vio. Pronto fue olvidada. Ford continuó haciendo muchas más películas, pero principalmente fue reconocido como actor. Fue opacado por su hermano menor. Una de las razones por las que las películas de la era del cine mudo son tan raras hoy en día es el material del que estaban hechas. La película de nitrato es extremadamente delicada y puede desintegrarse si no se mantiene en las condiciones adecuadas. Además de esto, el material también es altamente combustible. Esto provocó numerosos incendios en almacenes, el más famoso de los cuales fue el incendio del estudio MGM en 1965, que destruyó innumerables películas históricas. Exactamente cómo se perdió el corazón de Lincoln es desconocido, pero el hecho de que solo se proyectó por un solo día sugiere que no se hicieron muchas copias en primer lugar. Parecía poco probable que la película alguna vez fuera recuperada, pero en 2024, un becario en una biblioteca de material de archivo hizo un descubrimiento extraordinario. Dan Martin era un estudiante de preservación cinematográfica haciendo sus prácticas en los archivos de películas históricas en Long Island. Fue hacia el final de sus prácticas cuando lo enviaron al área de almacenamiento para revisar algunas películas donadas. Un lote de rollos de película llamó su atención. Estaban relativamente bien conservados a pesar de su antigüedad y parecían ser algo especial. Después de examinar la película, se dio cuenta de que era la cinta perdida de 1922. El hijo de Ford apareció en la película como un soldado. Él no habría estado en California en 1915, así que su presencia confirmó que esta no era la versión corta anterior. La película fue digitalizada rápidamente para asegurar que no se perdiera de nuevo. Número 3. El material de Seth es un libro que fue escrito por Jane Roberts y su esposo Robert Botts, pero es diferente a cualquier otro libro que se haya publicado, ya que ellos afirman que contiene su comunicación con una entidad llamada Seth. Esta historia comienza en 1963, cuando Jane y Robert tuvieron la idea de realizar una investigación para un libro que Robert estaba escribiendo sobre la percepción extrasensorial. Compraron una tabla Ouija y empezaron a experimentar para ver si los rumores sobre estas tablas eran ciertos. Poco sabían ellos que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. El 3 de diciembre de ese año, empezaron a hablar con una entidad masculina que decía llamarse Seth. Empezaron a escribir estas conversaciones, pero eventualmente Jane empezó a recibir mensajes sin la tabla Ouija, ya que aparentemente se los transmitían directamente a su mente. Esto significaba que la tabla ya no era necesaria, ya que Jane podía simplemente transmitirle los mensajes a Robert, quien luego los escribía. Seth explicó que era un ser de energía pura y que ya no tenía ningún interés en el mundo físico. Agregó que ya había completado todas sus reencarnaciones en la Tierra y que ahora vivía en un plano alternativo de existencia. Y además, la información que él transmitió a la pareja ya se le había dado a muchas otras personas en el pasado, pero con cada nueva generación, él y otras entidades repetían sus mensajes de nuevo. Seth parecía estar familiarizado con el lenguaje moderno, y Jane afirmó que en muchas ocasiones, cuando terminaba de hablar con Seth, no podía recordar haberlo hecho ni haber bebido vino durante la conversación. Aunque se recibieron muchos mensajes de Seth, su objetivo principal era enseñar a Jane y al resto del mundo que pueden crear su propia realidad solo a través de sus pensamientos y creencias. También explicó que la reencarnación es muy real y que es uno de los principios fundamentales de la existencia. En cuanto a que cada persona crea su propia realidad, ofreció una explicación de cómo funciona. El ego interno de cualquier persona es responsable de crear su forma física y el entorno físico inmediato que la rodea. Las experiencias que viven están determinadas por sus expectativas, creencias y actitud, y son creadas por el ego externo. En pocas palabras, Seth explicó que cada persona experimenta la vida en la que se enfoca y que solo puede cambiarse una vez que decide alterar sus expectativas y creencias. Jane lo explicó con más detalle, diciendo que el entorno físico que nos rodea es creado por nuestras mentes. Estos pensamientos luego se llenan de energía, la cual proviene de las mentes de las masas, y los eventos que experimentamos, ya sea como grupo o como individuos, se crean de la misma manera, a través del pensamiento y la energía. Además, Seth afirmó que no hay principio ni fin para la realidad, y prometió que cualquiera que lo siguiera experimentaría un estado alterado de conciencia y aventuras que jamás podrían haber imaginado. Estas sesiones continuaron durante 21 años más, hasta que Jane falleció en 1984.
Mientras que muchas personas creen que Seth nunca existió realmente, muchos otros han encontrado sabiduría en los escritos de Jane, ya que sienten que sus libros cambiaron su forma de pensar sobre el mundo para mejor. Número 12. Las papas son un alimento básico vital a nivel mundial que se introdujo en Europa desde Sudamérica, donde los tubérculos nutritivos ayudaron a reducir las hambrunas. Cultivada cerca del lago Titicaca hace 7000 años, la evolución de la papa silvestre desconcertó durante mucho tiempo a los científicos debido a su aparente vínculo con dos grupos de plantas distintos. Un nuevo estudio resolvió este misterio. La papa es genéticamente similar tanto al grupo de plantas sin tubérculos, Etuberosum, como al jitomate, que también carece de tubérculos. La investigación encontró que la papa evolucionó directamente de ambos. Millones de años después de divergir de un ancestro común, una especie de jitomate y una especie de E. tuberosum se cruzaron hace aproximadamente 9 millones de años, creando al ancestro de la papa moderna. Este híbrido, a pesar de que sus padres no los tenían, desarrolló tubérculos. Los científicos descubrieron que el híbrido heredó un gen de E. tuberosum, que controla el crecimiento de los tallos subterráneos, y un gen del jitomate, que activa el crecimiento de los tubérculos, permitiendo que los tallos delgados se convirtieran en papas grandes y redondas. Esta hibridación coincidió con la formación de la cordillera de los Andes. El entorno desafiante le dio una ventaja al tubérculo, que almacenaba agua y nutrientes. Este desarrollo probablemente permitió que la papa prosperara y se diversificara durante millones de años, hasta que los humanos comenzaron su cuidadoso cultivo para asegurar baja toxicidad y altos rendimientos. Número 11. Si le preguntaras a una persona al azar en la calle quién cree que descubrió América, el 99% de la gente respondería Cristóbal Colón. Esto es lo que nos enseñaron en la escuela y en los libros de historia, pero según algunas fuentes, en realidad fue un galés quien llegó primero al continente. En el año 1170, Owain Gwynedd era el gobernante de un condado ceremonial en Gales, llamado Gwynedd, y todavía se le considera uno de los mejores y más importantes reyes que el país haya tenido. En varias ocasiones, Owain y el rey Enrique II de Inglaterra terminaron peleando por la independencia y expansión de Gales, ya que Enrique estaba enfocado en reclamar Gales para Inglaterra. Enrique fue finalmente derrotado por Owain y sus aliados en Gales, quienes fueron ayudados por el clima inclemente ese día. En 1170, Owain falleció y casi de inmediato estallaron disputas internas entre sus 13 hijos sobre quién lo sucedería en el trono. Dos de sus hijos, Maelgwn y Rerid, decidieron que no querían tener nada que ver con la disputa ni con el resto de la familia. Se embarcaron en un barco en Londonderry y, según la leyenda, comenzaron a navegar hacia el oeste sin un destino en particular, ya que decidieron ver dónde terminarían. Navegaron a través del Océano Atlántico y finalmente llegaron al continente americano. Decidieron que necesitaban compartir este descubrimiento con su gente, así que Madoc navegó de regreso a casa para conseguir más hombres. Una vez allí, les contó a los lugareños historias sobre sus viajes y el nuevo mundo que él y su hermano habían descubierto. Cautivados por sus historias, muchos hombres se apuntaron para el segundo viaje y en 1117 zarparon desde la isla Lundy. Se dice que el grupo regresó a América y que desembarcaron en la bahía de Mobile, en Alabama. Y desde ahí, siguieron su camino río arriba por el río Alabama, donde construyeron algunos fuertes de piedra a lo largo del trayecto. Las tribus nativas americanas todavía hablan de esto y han confirmado que estos fuertes fueron construidos por hombres caucásicos, aunque nunca se comprobó que fueran Madoc y su grupo de marineros. Pero los historiadores han confirmado que estas estructuras tienen un parecido sorprendente con el castillo Dolwyth Allen en el condado de Conwy, en Gales. Estas mismas estructuras han sido fechadas antes de la llegada de Cristóbal Colón al continente, por lo que muchas personas creen que Madoc fue su verdadero descubridor. Ni Madoc, ni Rerid, ni ninguno de sus hombres fueron vistos de nuevo, y se ha especulado que decidieron quedarse en América, donde empezaron a vivir como parte de una tribu nativa. Número 10. Hoy en día es ampliamente conocido que la peste bubónica, que devastó Europa en la Edad Media, fue propagada por pulgas que eran transportadas por ratas. Pero en los últimos años, los arqueólogos han descubierto que la bacteria que causó la peste infectó a los humanos hace miles de años. Pero la forma en que esta enfermedad de la Edad de Bronce se propagó es mucho más misteriosa. Nuevas investigaciones podrían finalmente haber arrojado luz sobre esa pregunta. Hace unos 4000 años, cuando el Neolítico tardío dio paso a la temprana Edad del Bronce, hubo muchos cambios en toda Europa y Asia.
La ganadería empezaba a arraigarse y los caballos salvajes ya habían sido domesticados. Algunas de las primeras ciudades comenzaban a crecer y hubo una nueva afluencia de ADN de las zonas de la estepa oriental hacia las poblaciones europeas. Pero mientras ocurría este cambio, una enfermedad se estaba propagando por ambos continentes. Los científicos aún no saben qué tan significativo fue el impacto de la enfermedad. Es posible que se pareciera más a la gripe que a las plagas de unos 2000 años después. Pero lo que los científicos sí saben es que apareció en poblaciones de toda la masa continental. El análisis de ADN de dientes de hasta 1000 individuos de la transición entre el cuarto y el tercer milenio antes de Cristo reveló rastros de Yersinia pestis, la misma bacteria de la plaga de Justiniano y la peste negra. Pero a lo largo de miles de años se producirían algunas evoluciones significativas. Específicamente, la bacteria encontrada en los dientes de la Edad de Bronce no tenía la capacidad de sobrevivir en las pulgas. La peste que se propagó por Europa en el siglo XVII tenía una característica que le permitía resistir el ácido estomacal de las pulgas, lo que le permitía vivir lo suficiente para ser transmitida de las pulgas a los humanos. Esa característica faltaba en los ancestros de la Edad de Bronce. Esto dejó a los historiadores con una pregunta desconcertante: ¿cómo se propagó la enfermedad por todo el continente? Si bien la migración humana era posible, la enfermedad aparentemente se propagó muy rápido. Si la enfermedad se hubiera propagado de un pequeño asentamiento humano a otro, habría mutado y evolucionado con el tiempo, pero esto no había sucedido. Se encontraron las mismas cepas en esqueletos separados por grandes distancias. Esto era demasiado lejos para que un humano enfermo pudiera viajar en la antigüedad. ¿Había algún otro vector que estaba propagando la enfermedad? Al principio, los científicos plantearon la hipótesis de que podrían haber sido caballos. Estos acababan de ser domesticados y estaban siendo introducidos a diferentes poblaciones, todas más o menos al mismo tiempo. Pero hasta ahora no se ha encontrado ningún rastro de ADN de E. pestis en caballos antiguos. Sin embargo, un estudio de 2025 encontró que otro animal podría haber sido el culpable. Encontraron rastros de la misma E. pestis que infectó a los humanos en los restos de ovejas antiguas. Las ovejas fueron sacrificadas y comidas hace 4000 años. Se encontró en una población que no tenía grandes silos de grano. No había razón para que hubiera ratas, pero la población sí criaba ovejas, y estas ovejas podían pastar en grandes praderas que los humanos podían manejar usando caballos. Los estudios sobre esta antigua infección aún continúan, pero es probable que pronto se resuelvan más de estos misterios. Número 9. El personal militar ha reportado ver luces extrañas en el cielo durante décadas, y el caso sin resolver de la desaparición de 2 pilotos, Felix Moncla y Roberto Wilson, no es la excepción. El incidente ocurrió la noche del 23 de noviembre de 1953. Por todos los relatos, era una noche tormentosa, y los miembros del Comando de Defensa Aérea de los Estados Unidos, que estaban apostados cerca de la frontera con Canadá, se pusieron en alerta cuando notaron que una aeronave se acercaba en su equipo de radar. Al principio, se especuló que podría ser una aeronave canadiense, pero para estar seguros, un jet F-8-9C Scorpion fue enviado desde la cercana base aérea de Kinross para investigar. A bordo iban el primer teniente Felix Moncla, quien pilotaba el avión, y el segundo teniente Robert Wilson, quien estaba a cargo de rastrear la nave por radar. En el transcurso de los siguientes meses, las cosas se pondrían muy extrañas en el aire, y según los ufólogos, se convirtió en uno de los avistamientos militares de ovnis más extraños jamás registrados. Se pensó que la nave sería relativamente fácil de localizar, pero ese no fue el caso. Una vez que el jet despegó, Wilson tuvo dificultades para rastrear la nave por radar, ya que seguía cambiando de rumbo. Esto se comunicó al equipo en tierra, que entonces empezó a dirigir a Moncla. Aceleró a 500 millas por hora y finalmente empezó a alcanzar a la nave no identificada, pero para ese momento ya había pasado media hora. El equipo en tierra se sorprendió por la maniobrabilidad de la otra nave y observaron ansiosos mientras el jet comenzaba a acercarse a su objetivo. Le ordenaron a Moncla que descendiera de 25,000 a 7,000 pies. Y a unos 70 millas de la costa de Punto Keweenaw, finalmente alcanzaron al objeto desconocido. Los miembros militares que estaban operando el radar declararon que los 2 puntos en su pantalla comenzaron a acercarse entre sí, pero entonces sucedió lo impensable. La señal de Moncla y Wilson en la pantalla del radar desapareció repentinamente, causando gran preocupación entre todos los involucrados.
Solo unos segundos después, la segunda nave cambió de dirección repentinamente antes de que su punto también desapareciera sin explicación. Otras naves fueron enviadas de inmediato al área para ver qué había sucedido, pero no se encontró rastro de los dos hombres. La Fuerza Aérea de Estados Unidos, la Guardia Costera y la Fuerza Aérea Canadiense realizaron búsquedas, pero sin éxito. En su informe a los medios, el ejército explicó que las dos señales en su radar parecían fusionarse en un momento dado, después de lo cual su jet desapareció repentinamente, como si se hubiera desvanecido en el aire. Pero pronto cambiarían esa declaración y afirmaron que un operador de radar había interpretado mal lo que vio y que Moncla y Wilson habían interceptado con éxito el objeto, que era un avión C-47 de la Fuerza Aérea Canadiense. Además, afirmaron que el avión había volado aproximadamente 30 millas fuera de su ruta prevista, entrando en un espacio aéreo restringido. Cuando se les preguntó sobre Wilson y Moncla, especularon que el piloto había experimentado repentinamente un episodio de vértigo, lo que provocó que el avión se estrellara en el lago superior, mientras los dos hombres regresaban a la base después de completar con éxito su misión. El ejército canadiense declaró que esto era una invención, ya que no habían enviado ningún vuelo esa noche. Y además, a la esposa de Moncla primero le dijeron que se había estrellado en el lago y luego que su avión había explotado en el aire. Cualquier mención de esta misión en particular fue eliminada de los registros militares y el incidente nunca fue explicado completamente. Mucha gente cree que esto fue un encuentro con una nave extraterrestre, pero si este es el caso o no, probablemente seguirá siendo desconocido para el público, ya que ni siquiera existen registros de esta misión. Número 8. Durante décadas, un sarcófago sin inscripciones, escondido en la esquina de una tumba egipcia antigua, ha desconcertado a los egiptólogos. Se teorizó que esto pertenecía a algún sirviente o miembro de la familia del faraón que fue enterrado cerca. Pero un descubrimiento casual mientras limpiaban la tumba reveló una respuesta mucho más interesante al misterio. Tanis fue una vez la capital del antiguo Egipto. Ubicada en el delta del Nilo, se volvió importante durante el tercer período intermedio de Egipto. Extensos trabajos arqueológicos en la década de 1930 revelaron entierros que rivalizaban con los del más famoso Valle de los Reyes. Los descubrimientos que se hicieron cambiaron nuestra comprensión de las dinastías 21 y 22. Entre las tumbas descubiertas había una para el faraón Osorkon II. Osorkon llegó al poder en el año 872 a.C. y formaba parte de la dinastía 22. Su tumba había sido saqueada en la antigüedad, pero el sarcófago de granito quedó atrás, junto con los pocos vasos canopos. Esto fue suficiente para que los arqueólogos lo identificaran, pero este no fue el único sarcófago que se encontró. Otro fue localizado en una de las antecámaras. Era un gran sarcófago hecho de granito y no tenía ninguna inscripción. Tampoco quedaban vasijas canópicas en la habitación. Esto significaba que no había manera de que los arqueólogos resolvieran el misterio de quién había sido enterrado allí. Con el tiempo, el sarcófago anónimo fue olvidado. Algunas tumbas incluían los restos de funcionarios importantes o miembros de la familia, y esta era la mejor suposición sobre a quién pertenecía el sarcófago. En años más recientes, los egiptólogos han centrado su atención en preservar lo que queda de Tanis. Esto implicó un esfuerzo de limpieza de los sitios tanto en la superficie como bajo tierra, y un equipo de arqueólogos fue enviado a la tumba de Osorkon como parte de la tarea. Mientras limpiaban un área en la esquina de la misteriosa cámara, encontraron un alijo de figuras Ushabti. Estas pequeñas estatuas se supone que representan sirvientes que apoyarán a la persona enterrada en la otra vida. Unas 225 de estas figurillas estaban ubicadas en la esquina de la cámara, ordenadamente colocadas y cubiertas por capas de sedimento. Parecía como si no hubieran sido alteradas durante miles de años. Lo más importante es que las estatuas tenían inscripciones con referencias a Shishak el III. Shishak fue el sucesor de Osorkon y gobernó durante unos 40 años. Él llegó al poder en una época tumultuosa y tuvo que luchar contra varios aspirantes al trono. Finalmente salió victorioso y fue conocido por la huella arquitectónica que dejó en la ciudad. Las figurillas Ushabti, junto con algunas otras inscripciones fragmentarias encontradas, parecen sugerir que el misterioso sarcófago pertenecía a Shishak. Esto tendría algo de sentido, pero lo que hace que el hallazgo sea especialmente interesante es el hecho de que los egiptólogos ya habían descubierto la tumba de Shishak el III. La tumba estaba ubicada cerca y también contenía 2 sarcófagos.
Pero cuando los egiptólogos revisaron las inscripciones en la tumba de Shishak el III, encontraron referencias a su sucesor, Shishak el IV. También encontraron otras pruebas de que los objetos en la tumba no estaban diseñados para el antiguo gobernante. El cofre era demasiado pequeño para contener sus vasos canopos, y algunos de los epítetos para los dioses no se usaron hasta después de que la tumba del tercero había sido construida. Claramente había sido tomada por el cuarto, y el gobernante anterior estaba desaparecido. El nuevo descubrimiento resolvió dos misterios: qué le pasó a Shishak el III y a quién pertenecía el misterioso sarcófago, pero también generó muchas más preguntas. Solo más investigaciones y futuros descubrimientos en Tanis probablemente podrán resolver estos misterios. Número 7. Siempre es desconcertante cuando se encuentra evidencia de que alguien que se presume fallecido en realidad está vivo en algún lugar sin que sus amigos y familiares lo sepan. Aunque nunca se ha probado de manera definitiva que Herschel Greenspan sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, una foto parece sugerir que ese fue realmente el caso. Greenspan, quien era originario de Hannover, Alemania, nunca se convirtió oficialmente en ciudadano alemán gracias a la Ley de Ciudadanía Alemana de 1913, que dictaba que un niño nacido en Alemania solo podía obtener la ciudadanía si ambos padres habían nacido allí. En cambio, se convirtió en ciudadano de Polonia junto con el resto de su familia después del final de la Primera Guerra Mundial. Mientras vivía en Hannover, se anunció que todos los judíos polacos en Alemania serían arrestados y la familia de Greenspan estuvo entre las 12.000 personas que fueron detenidas. Todas sus pertenencias y tierras fueron confiscadas y fueron obligados a regresar a Polonia en tren. Una vez que llegaron a la frontera, tuvieron que caminar aproximadamente 2 millas para llegar a la ciudad, pero se les negó la entrada y tuvieron que permanecer en la frontera, donde fueron atendidos por la Cruz Roja. Las condiciones eran horribles y muchas personas se enfermaron. Greenspan ya no podía tolerar este tipo de trato, así que ideó un plan nefasto. Después de conseguir algo de dinero, compró un arma de fuego y viajó a la embajada alemana en París. Exigió hablar con el funcionario de la embajada, alegando ser un espía y que tenía información importante que compartir. Declaró que solo entregaría la información al embajador, a quien se refirió como Su Excelencia, pero tuvo que conformarse con hablar con Ernst von Rath, un funcionario subalterno. Lo llevaron a la oficina de von Rath, donde le pidieron que hablara sobre la información en cuestión, pero en su lugar, Greenspan sacó su arma y disparó. Fue arrestado de inmediato y hizo una confesión completa del crimen. Greenspan se volvió algo así como una celebridad por sus acciones impulsivas y dio varias entrevistas mientras estaba en la prisión de Fresnes en París. La fiscalía intentó que fuera enviado de regreso a Alemania para ser juzgado, pero el gobierno francés se negó. Finalmente fue trasladado a Burgas, pero mientras él y algunos otros prisioneros eran transportados allí, fueron atacados por aviones alemanes. Algunos de los prisioneros lograron escapar durante el caos que siguió, y se asumió que Greenspan se había unido a ellos, ya que no estaba entre los que finalmente llegaron a Burgas. Si lo hubiera sabido, probablemente habría huido, pero en cambio caminó hasta Burgas, donde se entregó a la policía, explicando que simplemente lo habían dejado atrás cuando reunieron al resto de los prisioneros después del ataque. Luego fue encarcelado en Toulouse, pero los alemanes todavía lo estaban buscando. Como Francia ya se había rendido en ese momento, exigieron que Greenspan fuera entregado a pesar de que se le había negado la ciudadanía alemana. El gobierno francés no se opuso a esta demanda y Greenspan fue encarcelado en la calle Príncipe Albrecht. Finalmente fue trasladado a Magdeburgo, pero su destino después de esto sigue siendo desconocido. Algunas personas creen que falleció mientras estaba bajo custodia, pero otros especularon que logró sobrevivir a la guerra y se había mudado a París. Esta teoría se fortaleció en 1946 con la aparición de una foto que mostraba a un hombre que, según muchos, era Greenspan. La foto fue tomada en Alemania, y aunque nunca se confirmó que realmente fuera Greensberg, muchas personas creen que logró vivir una larga vida sin ser detectado por las autoridades alemanas. Número 6. Durante siglos, una extraña momia ubicada en una pequeña iglesia austriaca ha atraído a turistas y a quienes quieren llegar al fondo de un misterio inusual. Nuevas investigaciones finalmente han explicado cómo el llamado capellán desecado al aire se momificó y quién era exactamente. Alrededor de 1850 se publicó la primera literatura conocida sobre una momia inusual ubicada en la cripta de la iglesia de San Tomás en Blasensdey. Fue solo una mención pasajera con apenas una frase sobre los restos de 2 personas secas que probablemente fueron antiguos sacerdotes parroquiales.
Pero desde entonces, se ha publicado mucho más sobre uno de esos dos cuerpos. Incluso en ese entonces, el capellán desecado era bien conocido en la zona. Normalmente, cuando los restos son momificados deliberadamente, hay algún tipo de incisión en los restos. Pero no había ninguna incisión de ese tipo en esta momia. Simplemente parecía como si se hubiera secado y conservado de forma natural. Cómo el capellán deshidratado por el aire se momificó era solo uno de los misterios que rodeaban a esta momia. El otro era quién exactamente era él. Durante mucho tiempo se rumoró que los restos pertenecían a un hombre llamado Franz Xaver Schilder von Rosenegg. Von Rosenegg era un sacerdote de origen aristocrático que falleció en el siglo XVIII. La curiosidad sobre la momia llevó a que se le realizara una radiografía en el año 2000. La radiografía no reveló nada sobre cómo se había preservado la momia, pero podría haber dado indicios de cómo falleció la persona. Se localizó un pequeño objeto redondo en el intestino inferior izquierdo del hombre. Se especuló que esto podría haber sido algún tipo de cápsula que alguna vez contuvo veneno. Una fuga de agua en la cripta le dio a los científicos otra oportunidad de examinar los restos, lo que llevó a un descubrimiento sorprendente. La momia fue sometida a una tomografía computarizada, la cual reveló mucho más que la radiografía. El hombre misterioso había sido rellenado con material, incluyendo telas delicadas, astillas de madera y ramitas. El material llenaba su pecho y abdomen, lo que podría explicar por qué esta área estaba mucho mejor conservada que su cabeza y piernas, pero aún no se veía ninguna incisión, así que había que encontrar otro método de entrada. Un examen más detallado reveló que el material había sido insertado a través del tracto digestivo inferior. Esta fue la primera vez que se había visto este método de embalsamamiento. Se retiró parte del material, revelando tela bordada de manera intrincada, lino e incluso seda. El pequeño objeto redondo también fue localizado y lo identifiqué como una cuenta de vidrio que pudo haberse caído de algún objeto usado por los embalsamadores. Se tomaron muestras de tejido y el análisis reveló mucho sobre la vida del hombre. Vivió en el siglo XVIII y falleció cuando tenía entre 30 y 39 años. Había señales de que masticaba una pipa y el daño significativo en sus pulmones sugería que pudo haber sufrido tuberculosis. Comió bien durante toda su vida, pero hubo un cambio en su dieta hacia el final. Esto pudo haber sido debido a una enfermedad o posiblemente a un cambio en la cantidad de comida disponible. Con el misterio de la identidad del capellán desecado al aire y cómo fue embalsamado ya resuelto, por qué fue embalsamado sigue siendo un misterio. Es posible que haya sido preservado con la intención de transportar los restos al pueblo natal de von Rosenegg, pero este plan fue abandonado. Otra teoría es que la preservación tenía como objetivo prevenir la propagación de enfermedades, especialmente si la tuberculosis fue la causa real de su muerte. Número 5. El desconcertante caso de Sir Charles Kingsford Smith se remonta a 1935 y como nunca ha sido encontrado, su caso sigue siendo un misterio australiano sin resolver. Smith se había ganado gran renombre durante su vida, ya que era considerado un aviador experto que irradiaba mucho carisma. Su carrera estuvo marcada por muchas hazañas que nadie había logrado antes. Como volar a través de toda Australia en un vuelo sin escalas, volar de Australia a Nueva Zelanda, luego de Australia a Londres, y completar el primer cruce hacia el este del Océano Pacífico. Todas estas hazañas son notables por sí solas, pero quedan opacadas por los acontecimientos que ocurrieron en 1935. Todo comenzó el 7 de noviembre de ese año, cuando Smith decidió volar de Londres de regreso a Australia. Para ese entonces, Smith, o Smithy, como lo conocían sus amigos, tenía 38 años y decidió compartir el vuelo con Tommy Petherbridge. Y esa tarde, mientras el sol se estaba poniendo, la pareja despegó en un avión monomotor llamado Lady Southern Cross. Se detuvieron a repostar en Allahabad, India, después de lo cual se dirigieron a Singapur. Fueron vistos en el aire mientras pasaban junto a otro piloto, Jimmy Melrose, quien inmediatamente informó el avistamiento ya que estaba muy emocionado de haber encontrado al famoso dúo. Se cree que Melrose fue la última persona en ver a Smith y Petherbridge antes de que desaparecieran. Cabe señalar que después de que Smith casi perdió la vida mientras volaba sobre la playa de Bondi cuando era joven, desarrolló aquafobia. Esto significaba que cada vez que volaba sobre el agua era propenso a sufrir ataques de pánico. Pero sigue siendo desconocido si esto tuvo algo que ver con su desaparición, aunque parece poco probable ya que tenía un copiloto con él, quien podría haber tomado el control del avión en cualquier momento.
Cuando la pareja no llegó a su destino, se propusieron muchas teorías sobre lo que podría haberles sucedido. La mayoría de la gente asumió que su avión se había estrellado contra los altos árboles de la isla Ai en Myanmar, y con buena razón. El mapa que Smith estaba usando aún no contenía la isla, así que pudo haber olvidado que estaba en su camino. Además, una de las patas del tren de aterrizaje del avión fue encontrada en la isla aproximadamente 18 meses después de que la pareja desapareciera. 3 meses después de que desaparecieron, otro aviador reportó haber visto varios árboles altos en la isla que estaban partidos por la mitad, pero como no se encontró más restos del accidente, no se pudo determinar si esto fue causado por el accidente del avión de Smith. Algunas personas creen que el tren de aterrizaje simplemente llegó a la isla arrastrado por el mar y que el avión de Smith en realidad cayó mucho más al sur. Desde entonces, varias personas, incluido el historiador Ian Mackenzie, han buscado en la isla más pistas, pero sin éxito. Como no se encontró nada más, las desapariciones de Smith y Petherbridge nunca se han resuelto, y los hechos que ocurrieron esa noche quizás nunca salgan a la luz. Número 4. Incluso antes de que fuera robado, el Breguet 160 ya era conocido como la Mona Lisa de los relojes. Cuando desapareció sin dejar rastro, se inició una búsqueda internacional, pero pasarían más de 20 años antes de que finalmente fuera encontrado. El Breguet 160 fue un reloj creado por Abraham Louis Breguet, uno de los relojeros más talentosos de su época. Fue encargado para la reina María Antonieta, aunque la identidad de la persona detrás de esto sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. A Breguet le dijeron que no escatimara en gastos y que tomara el tiempo que fuera necesario para crear el reloj más hermoso y tecnológicamente avanzado posible, y no se completó hasta 1827, después de que tanto la reina como Breguet habían fallecido. Durante los siguientes 100 años pasó entre varios coleccionistas privados, antes de terminar finalmente con Vera Bryce Saloma, quien heredó una colección de relojes de pulsera y de mesa de su padre. Saloma era una enfermera que se estableció en Jerusalén después de la Primera Guerra Mundial. Ella fundó el Museo de Arte Islámico La Mayer y donó muchos artículos, incluida la colección de relojes. En la mañana del 7 de abril de 1983, el personal del museo hizo un descubrimiento aterrador. Había habido un robo y se habían robado cientos de artículos, incluido el reloj de María Antonieta. Al parecer, el ladrón o los ladrones entraron por una ventana que apenas era lo suficientemente grande para que un adulto pudiera pasar. Había 2 guardias de turno la noche del robo, pero pronto se descubrió que estaban dormidos en ese momento. Había una alarma, pero estaba descompuesta. Se inició un gran operativo de búsqueda y la policía interrogó a ladrones conocidos. Entre ellos estaba un hombre llamado Naaman Diller. Diller ya había realizado un robo audaz en el Banco de Tel Aviv y parecía un sospechoso probable. Pero su pasaporte mostraba que había estado fuera del país en el momento del crimen. Con pocas pistas para seguir, el caso se enfrió. Eso fue así hasta 2008, cuando el museo fue contactado por un abogado. Él trabajaba en nombre de una mujer en Estados Unidos que quería permanecer en el anonimato. Ella tenía muchos de los relojes robados y deseaba vendérselos de vuelta al museo. Se llegó a un acuerdo y el reloj de María Antonieta fue uno de los que se devolvieron. La policía pronto se enteró del trato y se inició una investigación. La mujer resultó ser Nili Shembrat, la viuda de Diller. Diller confesó el crimen poco antes de fallecer y le dejó su tesoro a ella. Con los relojes de nuevo en exhibición, el único misterio que queda es por qué Diller cometió el crimen. Solo vendió unos pocos, y los investigadores creen que probablemente solo quería demostrar que podía hacerlo. Número 3. Al principio, se pensaba que la lista de reyes sumerios solo contenía criaturas y figuras de la mitología de esa civilización. Pero los descubrimientos que se han hecho gracias al análisis de ADN podrían demostrar lo contrario, añadiendo aún más misterio a este extraño hallazgo. El primer nombre en la lista data de hace 226.000 años, lo cual puede parecer extraño, ya que los historiadores no creen que existieran civilizaciones en ese tiempo. Se piensa que la civilización sumeria solo comenzó en el 5400 a.C. y que terminó 600 años después. Por lo tanto, el hecho de que la lista de reyes comience cientos de miles de años antes ha dejado confundidos a los historiadores. Lo que sigue es una lista de nombres de reyes que gobernaron Sumeria hasta el 1817 a.C.
Los nombres están escritos en sumerio, como era de esperarse, y estos están grabados en tabletas de arcilla que se encontraron en la antigua Mesopotamia, que ahora se conoce como el sur de Irak. La lista fue encontrada durante varias excavaciones en esa región durante el siglo XX, y el primer fragmento fue descubierto por el erudito germano-estadounidense Hermann Hilprecht. Él hizo el descubrimiento a finales de 1800 y después de realizar mucha investigación, publicó sus hallazgos en 1906. En 1911, Jean-Vincent Schiele descubrió más fragmentos y con el paso de los años se recuperaron 18 fragmentos de debajo de la tierra. También relata una gran inundación, muy similar a la que se describe en la Biblia, que ocurrió en esa zona hace miles de años. Pero sigue siendo desconocido si esto es un relato ficticio o histórico. Lo que hace tan extraña la lista de los reyes sumerios es el hecho de que algunos de los reyes mencionados antes de esta gran inundación supuestamente gobernaron durante miles de años, lo cual, por supuesto, debería ser imposible. 8 de los reyes mencionados gobernaron en conjunto durante 341.200 años, lo que ha llevado a algunas personas a sugerir que la lista es ficticia o que relata la mitología de la época. El rey Enmuluana aparece en la lista como gobernante durante 43.200 años, y el rey Kali-Uga figura como gobernante durante 432.000 años. Esto ha alimentado aún más la teoría de la mitología, ya que el número 432 se ha utilizado frecuentemente en el misticismo a lo largo de la historia. También es significativo para los vikingos, los mayas y los antiguos griegos. Pero otros tienen una explicación más lógica. Algunos historiadores creen que estos números están codificados en una fórmula que utiliza el sistema matemático sumerio de base 60. Cuando esto se aplica a la lista, los periodos durante los cuales estos reyes antediluvianos gobernaron se vuelven mucho más razonables. Pero cuando se aplica a los reyes posteriores al diluvio, el sistema falla. Según la lista, una vez que las aguas del diluvio retrocedieron, la realeza sumeria descendió de los cielos a una ciudad completamente nueva llamada Kish. Algunos de los reyes que se mencionan después de este periodo son Nangish-Nungish-Lishma, quien gobernó durante 670 años, y Suqa-Kip, quien fue rey durante 900 años. Algunos historiadores han comparado estos largos reinados con los de los reyes en la Biblia, de quienes también se dice que vivieron cientos de años. Algunos incluso han sugerido que la lista está de alguna manera conectada con esos reyes, pero eso no se ha comprobado. En total, los reyes después del diluvio gobernaron durante 24.510 años, 3 meses y 3.5 días. Luego, la realeza se traslada a Uruk y a varias otras áreas en lo que hoy es Irak. A medida que continúan las fechas en la lista, el reinado de cada rey es más corto, salvo por algunos más que aparecen como gobernantes durante siglos. Durante mucho tiempo se creyó que los sumerios crearon la primera civilización humana. Pero gracias a una prueba de ADN que se realizó a una muestra enviada por un hombre llamado Albert Perry, le dijeron que su ADN podía rastrearse hasta un ancestro que vivió hace aproximadamente 338.000 años, lo cual se pensaba que era imposible, y todavía muchos creen que es imposible. Por lo tanto, muchas personas siguen firmes en que los reyes de esta lista realmente pudieron haber vivido durante miles de años, pero por ahora, esto se toma con cautela hasta que se pueda descubrir más información. Número 2. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ha habido un esfuerzo constante por tratar de encontrar los innumerables barcos y submarinos que se hundieron durante el conflicto. A finales de 2025, un equipo conjunto franco-español encontró un naufragio que había desconcertado a los historiadores durante años. Le Tuin era un submarino francés construido poco antes del estallido de la guerra. Los registros mostraban que había sido hundido en algún lugar entre España y el norte de África durante la Operación Antorcha, la invasión aliada del norte de África francés. Pero la ubicación exacta había sido un misterio durante mucho tiempo. Un ataque comenzó el 8 de noviembre de 1942. Le Tuin acababa de salir del dique seco en Casablanca después de una pequeña reparación y no estaba debidamente armado en ese momento. El barco fue alcanzado por la artillería estadounidense y su oficial al mando perdió la vida. El oficial ejecutivo tomó el mando y, sin ninguna forma de contraatacar, preparó el submarino para sumergirse. Letona logró escapar de la batalla, pero quedó gravemente dañada. Varios hombres perdieron la vida y muchos más resultaron heridos. Además de esto, el submarino en sí quedó gravemente dañado.
Regresó a duras penas a Casablanca para algunas reparaciones, pero la tripulación sabía que necesitaban volver a Tula y ponerse a salvo. El submarino partió, dirigiéndose primero hacia España, pero pronto quedó claro que no iban a lograr llegar hasta Tula. La mayoría de la tripulación desembarcó, y con solo una tripulación mínima a bordo, el capitán decidió hundir Les Letona. El hundimiento deliberado significaba que la tecnología no caería en manos enemigas. Todos los hombres a bordo fueron rescatados por un arrastrero español y pasaron el resto de la guerra internados en España. Después de la guerra, se hicieron múltiples informes sobre este último viaje. Los detalles contradictorios dificultaron que los investigadores pudieran rastrear realmente el barco. Sin embargo, en 2025 los investigadores lograron un gran avance. Los familiares de los marineros aún conservaban documentos que los propios marineros habían guardado, incluido el cuaderno de bitácora del barco. Esto les dio a los investigadores un área más precisa para buscar y redirigió el esfuerzo de búsqueda. A principios de diciembre de 2025, un equipo de investigadores franco-españoles que trabajaban con la Universidad de Cádiz finalmente encontraron lo que buscaban. El equipo utilizó un sonar multihaz para buscar en las aguas frente a la costa de Cádiz y finalmente encontró algo en el lecho marino. El objeto estaba parcialmente sumergido en el lecho mismo, pero la longitud y la forma coincidían estrechamente con Letona. Los investigadores pudieron distinguir la torreta, el cañón y los torpedos giratorios, lo que les ayudó a identificarlo como el submarino desaparecido. Con el misterio de la ubicación de Letona resuelto, el equipo confirmó que no habría ningún esfuerzo para sacar el submarino a la superficie. En su lugar, serviría como tumba de guerra y sitio histórico, un recordatorio de un capítulo raramente reconocido de la Segunda Guerra Mundial. Número 1. Un sitio arqueológico en Malta ha dejado perplejos a los investigadores, ya que no han podido averiguar quién creó este lugar, ni para qué lo usaban las personas que vivieron en la zona hace miles de años. El sitio en cuestión se llama el Hipogeo de Hal Safliet y está situado cerca del gran puerto de La Valeta en Malta. La historia de su descubrimiento es notable, ya que nadie sabía que existía hasta que fue encontrado completamente por casualidad. En 1902, un albañil recibió la tarea de construir casas en la zona y estaba en el proceso de colocar los cimientos de estos edificios. Mientras cavaba en el suelo, accidentalmente rompió el techo del hipogeo de la casa Atolión, pero no tenía idea de que acababa de hacer un importante descubrimiento histórico. Cuando se inspeccionó el sitio, se descubrió que gran parte del nivel superior del edificio había sido destruido por las obras de construcción que ya habían comenzado, pero no todo estaba perdido, ya que pronto salió a la luz que los niveles inferiores permanecían intactos. Las excavaciones comenzaron de inmediato, y en 1903 el sitio pasó a ser propiedad de un particular. Y durante los siguientes 8 años, los arqueólogos descubrieron tanto del complejo como les fue posible, y se descubrió que fue construido con 3 niveles distintos. Los historiadores no sabían qué pensar de la compleja estructura, ya que parecía ser una especie de laberinto que conducía a diferentes habitaciones. También encontraron pasillos y pequeños rincones en el complejo, pero no estaban seguros de para qué se usaban estas habitaciones. Todo el laberinto había sido meticulosamente tallado en piedra caliza y se descubrió que parte del trabajo realizado era de una calidad superior. Parte de la mampostería era muy prolija y precisa, y no tenemos idea de cómo se pudo haber hecho esto con herramientas primitivas hace miles de años. A medida que continuaban las excavaciones, se encontraron varios pozos circulares en diferentes áreas abiertas y se ha especulado que estas zonas se usaban durante ceremonias de adoración. Pero debido a la extraña construcción del hipogeo de la casa Safliet, algunas personas tienen otras teorías sobre cuál era su propósito. Algunos historiadores creen que este método específico de construcción fue elegido para mejorar las propiedades acústicas del complejo, ya que las cámaras parecen estar afinadas a espectros de frecuencia específicos. Si este es el caso, el hipogeo de la casa Safliet podría ser una de las estructuras más antiguas jamás creadas, con el objetivo de mejorar el sonido de los instrumentos musicales. Aunque la estructura en sí es misteriosa, algunas de las reliquias que se encontraron allí también son bastante extrañas. Entre ellas hay una estatuilla a la que se le ha dado el nombre de la Dama Durmiente. Se cree que representa a la madre naturaleza, o según la opinión de algunos estudiosos, es una representación del final de la vida. Este sitio, que data de entre 4000 y 2500 a.C., merece mucho más estudio y es probable que las excavaciones continúen durante mucho tiempo más.
Con suerte, la investigación revelará más sobre estas personas misteriosas y la forma en que vivían en aquel entonces. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Pero mi nombre es Top 5 Desconocidos y los veré en el próximo video.